Buenas noches, ¿cómo están? Espero que todos estemos muy atentos para iniciar el programa Gerontológicos. Como todos los martes, bueno, estamos un minuto antes de las 6:45. Bueno, empezamos un minuto antes y lo importante es que los temas que vamos a tratar, vamos a empezar con discursos caducos, perdón. Vamos a poner en pantalla. Ujú. Un momento que se abra la pantalla. A ver, vamos a ver. Entonces, volvemos otra vez. Ujú. Muy bien, ya estamos listos entonces para comenzar el tema de hoy, discursos caducos en gerontología, la necesidad de renovación. Ahora, obviamente, no vamos a referir a discursos como si fueran conferencias, sino vamos a explicar bien de qué se trata el tema. Primero, el discurso es una creencia. Vamos acá en una serie de, de apuntes que hemos hecho. El discurso es una creencia, una práctica o un conocimiento que construye realidad y proporciona una forma común de entender el mundo por los individuos y de manera práctica ese lenguaje en uso y sus efectos en los distintos contextos sociales. Eso es lo que es básicamente un discurso, una oración que expresa, otra significado es oración que expresa y reproduce de manera textual las palabras de un individuo. A ver un momentito. Luego, el discurso es una construcción lingüística que permite a los individuos comunicar sus pensamientos. A ver un ratito que quiero silenciar aquí. Ya, muy bien. El que permite a los individuos comunicar sus pensamientos de manera estructurada y coherente, utilizando elementos verbales y no verbales. ¿Ah? Se manifiesta en diversas formas, como el habla cotidiana, la literatura, la política y la academia, y puede ser tanto oral como escrito. Finalmente, las partes del discurso son cuatro: exordio, exposición o narración, argumentación y epílogo o peroración. Estas cuatro partes, a diferencia de los pasos o etapas, se llevan a la práctica en el momento en el que el discurso es pronunciado. Es decir, no se refiere solamente discurso a dar una conferencia, no, sino que es una construcción lingüística, es aquello, por ejemplo, que tú quieres comunicar algo, ¿no? Entonces, organizas tu manera de hablar, ¿no? Utilizas los términos adecuados y de esa manera vas a realizar un discurso que pueda ser adecuado, ¿no? Discursos con edadismo sutil. Para expresar un concepto de manera clara, hay que estructurar el discurso debidamente y por tanto no caer en incoherencias, en ambigüedad o falta de lógica. Hay discursos o frases que se basan en realidades pasadas, ¿no? O ficciones también, acordadas por los individuos de una sociedad con fines considerados convenientes, pero que no necesariamente son cosas ciertas o validadas. Pero la evolución de la sociedad y análisis nuevos ponen en condición de obsolencia tales discursos, y esto ocurre hoy con la gerontología, o llamado también la ciencia del envejecimiento. Sí, efectivamente, hoy día tenemos mucha necesidad de renovar la gerontología. Hay tantas cosas nuevas, hay todo un universo distinto, ¿no? De expresiones, de nuevas realidades que se van dando y que necesitan ya generar un discurso nuevo,
un discurso renovador. Ahora, vamos a hablar acá también de discursos sin base científica. Las afirmaciones, por ejemplo, cuando yo hago una afirmación diciendo esto es así, debo demostrarlo, ¿no? Entonces, las afirmaciones deben seguirse con sustentación o explicación, no dar por hecho que tratas de un axioma. El axioma es aquello que simplemente se da por cierto, ¿no? Porque ya es una verdad incontrovertible, básica, fundamental. Pero cuando no es así, tú tienes que sustentar, decir efectivamente las cosas, o sea, explicar tú. O sea, en qué te basas para poder afirmar tal o cual cosa? ¿Mm? Y peor aún si se trata de una teoría más que puede discutirse. No hay que confundir hechos comprobados con interpretaciones de los hechos. Entonces, una cosa es los acontecimientos, los hechos en concreto, y otra cosa es la interpretación que se le da a estos hechos. Si, por ejemplo, ocurre un incidente o algo, simplemente el incidente ocurrió tal cosa, ¿correcto? Pero hay otros que están interpretando, es decir, bueno, esto ocurrió por tal cosa o por tal situación o dentro de una determinada situación. O hay incluso personas que están teorizando, ¿no? Los están suponiendo también. Hay diversas teorías e interpretaciones del envejecimiento, por ejemplo. Algunas que tienen más evidencia lógica que otras, ¿no? Más evidencia y lógica que otras. Entonces, dentro de estas teorías e interpretaciones que hay del envejecimiento, se generan, pues, varios discursos, varias maneras de presentar el tema, ¿no? Muy distintos. Por ejemplo, analicemos esto. Esto que dice, envejecemos desde la concepción, ¿no? Para validar esto, tienes que explicar primeramente qué es envejecer, ¿no es cierto? Como si yo afirmo que estamos envejeciendo desde la concepción, yo obligadamente tengo que sustentar esto, demostrarlo, probarlo, ¿no? Entonces digo, para validar esto tienes que explicar qué es primeramente que el envejecer. ¿Qué es envejecer entonces? ¿Qué es el envejecimiento? Y contrastar sus diferentes definiciones para que esto realmente pueda ser validado como algo perfectamente claro, cierto o lógico también. Entonces, hay que decir que esto es una teoría más. No, esto no es una verdad incontrovertible, es simplemente una teoría, una interpretación de los hechos que dice esta afirmación, ¿no? Que es una interpretación. Podríamos responder que efectivamente todos nacemos destinados a envejecer e incluso todos vamos a morir. Pero eso no significa que estemos naciendo envejeciendo, ni tampoco que estamos naciendo muriendo, ¿no? Entonces, lo contrario sería idealizar el envejecimiento como si toda la vida fuera envejecimiento, cuando el envejecimiento es solo un proceso de la vida. Entonces, reforzar el carácter científico de la gerontología es imperioso e impedir que las ideologías tomen su lugar. Con esas teorías que acomodaticias, ¿no? Que nos alejan de la realidad, como cuando idealizan a las personas mayores y esa incompetencia para comunicar la verdad, ¿no? Para comunicar contenidos veraces, ¿no? No falacias. Y eso también tenemos que avanzar en eso, tenemos que mejorar. A ver, por aquí. Los discursos idealizantes en favor de las personas mayores. Sí, efectivamente, hay muchos discursos o formas de expresión con respecto a las personas mayores que muchas veces están fuera de la realidad o se exceden. Tal vez hay buenas intenciones, pero como yo decía, no bastan con las buenas intenciones, ¿no?
Entonces hay que ser veraz, hay que ser realista. Es cierto que no hay por qué afirmar que una persona mayor, por ser mayor, ya tiene que estar enfermo, porque tiene que estar con discapacidad, con vulnerabilidad y cosas así. Pero tampoco podemos decir lo contrario, que no haya personas que sí estén en esa condición. Entonces, lo importante acá es que eh, un discurso que sea veraz, que sea real, ¿no? Que no generalice a la totalidad de las personas mayores y por lo tanto que no sea idealista ni tampoco idealizante. Entonces, reemplazar la realidad, dice acá, dice, en favor de las personas mayores, reemplazan a la realidad diversa que implica tener ser más de 60 años y la llamada etapa de vejez como un paquete de personas con poco en común y sin embargo, ¿no? Porque en realidad vamos a decir lo cierto, ¿no? Ya ustedes, como han escuchado en mis conferencias anteriores, ya saben que la vejez es una etapa de la vida que se ha establecido prácticamente por decreto a partir de los 60 años, a pesar de que muchas personas no han tenido cambios significativos que podrían indicar que ha pasado a una etapa de vejez, a pesar de que tengan más de 65 años. Entonces, esto hay que decirlo bien claro. No podemos tampoco decir de hablar de un paquete como un paquete de personas, porque que todos son similares y cosas así, eso no existe, ¿no? Hay más bien todo lo contrario, disimilitud entre lo que se llaman las personas mayores, son muy diferentes. Entonces, hacen decir también a los profesionales de la salud, cuidado, hay personas mayores sin tener conciencia clara de lo que es la heterogeneidad del envejecimiento. Expliquémoslo bien. Cuando eh, los profesionales de la salud alarman y dicen, cuidado, hay personas mayores, ¿qué es lo que están queriendo decir? Que estamos hablando de personas delicadas, que tienen problemas de salud y que por lo tanto son personas frágiles, son personas vulnerables. ¿Qué es lo que realmente quieren decir? ¿No? Que se esclarezca esto. Entonces, ¿por qué tenemos siempre que ser alarmistas ante la idea de presencia de personas mayores? ¿Va a haber personas mayores? Uy, caramba, qué preocupación, ¿no? Siempre tenemos así esa idea ya establecida de una vulnerabilidad, ¿no? Propia a ser una persona mayor. Eso es lo que tenemos que esclarecer y darnos cuenta que eso no es una realidad. Eso no es cierto, porque las diferencias de edad son demasiado grandes como para hablar de un grupo de personas que tenga cierta homogeneidad. Al contrario, es una diversidad increíble. Estamos hablando de personas que a partir de 60 años y que de repente llegan a 100 y hasta más, ¿no? Diferentes estilos de vida, condiciones de vida, infinidad de cosas que diferencian a una persona mayor a otra persona mayor, ¿no? Entonces, ya hemos estado hablando en otras conferencias, por ejemplo, cómo la etapa de vejez está siendo cuestionada desde dentro, desde la persona mayor que tiene 60, 65 o más años, que no se siente parte de una etapa llamada vejez. ¿Por qué? Porque consideran que su condición no ha tenido ningún cambio significativo, ¿no? Entonces, por lo tanto, él no se siente que son parte. Y esto también es importante porque si la Organización Mundial de la Salud definió prácticamente, ¿no? La vejez como una cuestión que tiene que ver con la pérdida de la capacidad intrínseca asociada al proceso de envejecimiento. Entonces, esa pérdida de capacidad intrínseca no es necesariamente cierta en una persona por el hecho de haber cumplido 60 años o más. ¿Mm? Entonces, por lo tanto, el concepto de vejez ya resulta un poco inconsistente con la realidad que ya está totalmente esclarecida.
Además, antes nunca se hablaba, por ejemplo, de las diferencias de edades, como la edad biológica y la edad cronológica. Ahora estamos en otra etapa en que se generan ya nuevos discursos y que muchos de estos discursos que se hablan en relación a las personas mayores ya no van a tener ninguna influencia ni peso ya en la actualidad, ya no van a tener. Los profesionales que se basan en la edad cronológica de las personas ya están totalmente desenfocados, no tienen una real empatía. Ven en la persona mayor alguien que hay que proteger, cuidar, asistir en un sitial de poder. Y su discurso, hay que cuidar a las personas mayores, viene impregnado de ese sutil edadismo, ¿no? Entonces, recordemos que hay publicaciones que dicen, si tienes un adulto mayor en casa, haz esto u otro. O sea, ni siquiera se dirigen a la persona mayor, como si estuvieras hablando de que hay niños en casa. Todavía se puede ver este tipo de discursos. Todavía podemos ver este tipo de discursos muy común hoy en día, ¿no? Los discursos caducos se basan en una realidad pasada o inexistente, faltos de actualización, sin comprender las transformaciones sociales y el nuevo protagonismo de la persona mayor. Hay que reforzar entonces, bueno, perdón, estoy adelantando, persona mayor que no solo crece en números, ojo, la persona mayor no crece solamente en número, sino sobre todo cualitativamente como grupo de edad más fortalecido. Entonces, hay que reforzar el valor científico de la gerontología antes que las ideologías las avasallen, porque ya estamos viendo la cuestión cuando se pone muy ideológica, la ciencia sufre, no hay nada que hacer. ¿Es necesario un nuevo discurso? Sí, que acompañen una visión apoyada por la investigación científica, con un sentido lógico, y las políticas públicas sean realmente preventivas y no lo serán al preocuparse solamente de personas mayores de hoy, sino tiene que trabajar ya con el envejecimiento de todos los que están en ese curso. Luego del cuestionamiento de la vejez, a lo que yo aludí realmente en la conferencia, se viene también una revolución en la gerontología. Y ustedes ya saben qué significa vacas sagradas. Pues las personas que no están preparadas para los cambios son los que se oponen a los cambios, ¿no? Entonces, no están preparadas para ello. Pero no van a poder impedirlo, no van a poder impedir ese cambio. Vamos contra la improvisación, vamos contra el coloquialismo en el lenguaje y luchemos por una nueva gerontología con un lenguaje preciso, sin ambigüedad y para una mejor comunicación de contenidos y nuevos discursos renovadores. Ahora vamos a pasar a revisar algunas cosas. Bueno, para dejar claro este tema de los discursos caducos en gerontología y de repente alguien que esté recién viéndonos, eh, los discursos, que cuando hablamos de discursos caducos, significa que estos son discursos que ya pertenecen a una realidad que ya quedó atrás, ¿no? O sea, es decir, ya en este momento, por ejemplo, por decir las personas mayores de hoy, ya no son las que eran antes. Hay otra situación. Hay una participación más activa, hay una participación mayor en la tecnología, en las redes sociales. Hay una serie de cambios importantes, hay mayor visibilidad. Entonces, ya no podemos decir lo mismo que decíamos pues hace 10 años o 11 años y seguimos nosotros en lo mismo, viendo a las personas mayores de la misma forma. No, eso no puede ser. Esto requiere de una vez
eliminar ciertos tipos de discursos, maneras de expresión, las maneras de expresión. Y como eh, una de las cosas que yo siempre digo también, si nosotros queremos expresar la diversidad, la heterogeneidad, ¿no? Dentro de la, digamos, en la gerontología, tenemos que entender, acá hay una parte bien importante, sí, discurso sin base científica. Sí, tenemos que entender que este cambio que se ha producido en la realidad necesita también que sea renovado totalmente. Es decir, ya no podemos decir las mismas cosas que decíamos. Y como yo le decía siempre también a la gente, ¿por qué nosotros tenemos la mala costumbre de manifestar algo, decir algo que debería ser explicado, que debería ser sustentado, y sin embargo lo damos por hecho, ¿no? Ya es un hecho, ya, nosotros nacemos desde que envejecemos, desde que ya, y no hay ninguna explicación, ningún sustento, porque como si se tratara de una verdad incontrovertible, cuando solamente es una teoría. Entonces, es una interpretación de los hechos. Entonces, pongamos a comprender que una cosa es una realidad incontrovertible, evidente, ¿no? Y otra cosa es simplemente una interpretación de los hechos, ¿no? Entonces, este nuevo discurso que se debe ya establecer es que las personas mayores, en realidad, no necesariamente han entrado a una etapa de vejez, sino que simple y llanamente lo de vejez es un constructo social que no obedece a la realidad del propio envejecimiento de las personas. Ese es uno de los grandes temas que están en debate también. Ahora vamos a hacer una pequeña revisión de los términos correctos. Acá dice que dice aquí los términos correctos no son eufemismos, son solo correctos. Sí, efectivamente, hoy se puede, hay muchas personas que todavía creen de que los términos como persona mayor, es un eufemismo, es un término políticamente correcto, pero en realidad no es eso debería ser viejos y cosas así por el estilo. Primeramente hay que decir una cosa, los términos, ¿ya? Estas denominaciones con las personas mayores obedecen a un cambio dentro de la sociedad, a una evolución de los grupos sociales, a eso, por ese motivo que se crean esos nuevos términos. Hay realidades distintas, hay otros escenarios, hay muchos motivos por el cual se cambian esas denominaciones y tienen los sustentos debidos. Y entonces no se trata de una cuestión de que, de que es un término vergonzante, que queremos ocultar algo, nada de eso, absolutamente no. Los términos correctos son solamente eso, términos correctos, nada más. No podemos rebajarlos a una categoría de eufemismo. Y yo pienso que las asambleas internacionales han obrado bien porque además el término persona mayor también ha dado pues un paso adelante con el tema de género, ¿no? Entonces, antes decíamos adultos mayores, ahora decimos personas mayores, pero no hay motivo. Además, el término viejo también es un adjetivo, ¿no? Y tiene una multiplicidad de significados. Antes vayan a buscar pues ahí a la Real Academia Española y van a ver un montón de significados. Entonces nosotros necesitamos hoy día precisión, ¿no? Los cambios en las denominaciones acerca de las personas mayores obedecen entonces a cambios en la transformación en la sociedad y el nuevo desarrollo de los grupos de edad y están debidamente sustentados. Por tanto, no son motivados por cuestiones vergonzantes y por tanto no son eufemismos. Son solo términos correctos.
y más bien obedecen a una evolución profesional del lenguaje. Por tanto, debemos promover el término personas mayores y no términos coloquiales ni otros que proceden de realidades ya existentes. Y por lo tanto, yo creo que si nosotros actuamos verdaderamente con profesionalismo, con seriedad, no podemos entonces rebajar nuestro nivel a un lenguaje de nivel coloquial y que se está dando ahora y que se está promoviendo incluso en universidades. ¿Mm? El hecho que se dé es como, yo voy a decir algo, ¿no? El hecho de que muchos cometan un error no quiere decir que ese error sea un acierto. ¿Ah? Piénselo bien. El hecho de que un profesional destacado te diga que es correcto algo, no necesariamente tiene que ser correcto. ¿Por qué? Porque hay muchas razones por las cuales una persona podría simplemente expresarse de manera ideológica, nada más, ¿correcto? Entonces, vamos a dejar de compartir esto y vamos a ver, a comentarles un poquito también de lo que hace poco tuve la oportunidad de participar, ¿no? En un seminario de la facultad o de la carrera, o sea, de licenciatura en gerontología, ¿no? De la Universidad Autónoma de Chiapas, y lo cual agradezco, por supuesto, al director, el doctor Carlos Miranda Videgaray, y realmente, eh, obviamente, con todas las personas no vamos a estar de acuerdo, pero siempre les voy a decir a todos, a los estudiantes, ¿no? De las diferentes universidades que se están formando, que utilicen los términos correctos, ¿ya? Porque no se dejen llevar por esa corriente de que el eufemismo, que hay que decir viejos. Nosotros no vamos a decirle a las personas lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que decir lo que es correcto, lo que es aceptado, lo que ya se ha establecido de una manera bien fundamentada. Esto es lo que quiero que se quede claro, ¿ya? Entonces, hay que pensar que yo no puedo influir de una manera negativa, por ejemplo, sobre los estudiantes, inducirles a que empleen términos inadecuados. Yo no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, y por tanto yo los conmino a que vayan a los términos correctos, que utilicen y por supuesto también a entender que hoy en día la gerontología está expuesta ya a una serie de cambios que se vienen. Ya hay una constante renovación que es absolutamente necesaria y vamos a seguir así. Tenemos que seguir avanzando, ¿correcto? Entonces ahora creo que voy a darle la oportunidad tal vez de poder, a ver, antes de pasar a un siguiente tema, que vamos a hablar, a ver, así. Bueno, sí, quiero de una vez anunciarles la importantísima actividad que vamos a tener con la unidad Vanguardia Gerontológica. Con Vanguardia Gerontológica vamos a tener una actividad muy importante que justamente se llama las grandes polémicas de la gerontología. En este momento vamos a darles a conocer ya cuáles van a ser los... Ah, aquí está. Muy bien. Bueno, efectivamente, la mesa redonda, las grandes polémicas de la gerontología, será el sábado 19 de octubre y va a empezar a partir de las 10 de la mañana. Más o menos va a durar hasta la 1, más o menos.
Bueno, a mí me toca participar con el tema prevención, envejecimiento y enfermedad hacia un enfoque preventivo desde la política pública y el apoyo a la investigación científica. Tendremos la participación de magíster Roberto Orden, de Argentina, psicogerontólogo argentino, que tendrá como tema intervenciones ante problemas complejos del envejecimiento, un modelo para armar. Después tendremos la participación de la magíster Judith Ávila Salas con ¿las personas mayores se vuelven asexuales? Buena pregunta. Doctora Maribel León, de Costa Rica, Derecho al Trabajo a las Personas Mayores. Luego la licenciada Abigail Sosa con el tema Voluntad Anticipada. Y la gerontóloga Elda Lavajos con Marginalidad y Participación de las Personas Mayores. Es un evento interesantísimo porque lo vamos a hacerlo también con un poquito, como es una mesa redonda, va a haber una participación, ahí va a haber respuestas, va a haber conclusiones, va a estar muy interesante, pues algo muy dinámico, muy interesante. Vamos a estar como 3 horas ahí, pero bien, va a valer la pena estar ahí, va a valer la pena porque se van a abordar temas candentes, en que va a haber realmente polémica, ¿no? Y eso es lo bueno. Así que, eh, y también quisiera compartir un poco de la actividad que hicimos el día anterior. Ah, acá está. Sí. Entonces, como todavía nos queda buen tiempo para el programa, les voy a dar la conferencia, el contenido de la conferencia que realicé el día 11, ¿no? Para la Universidad de Chiapas. Vamos a buscarlo, visto aquí, acá, lo tengo acá, pero lo vamos a abrir a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. O si no, vamos a, no, vamos a hablar del cuestionamiento de la vejez, que es la que desarrollé para el Congreso de Vanguardia Gerontológica. Ujú. Ahora sí vamos a compartir pantalla y empezamos. A ver aquí, ya está todo bien. Bien, entonces vamos al tema. Empezamos con eh, digamos, un pensamiento. Ser intelectualmente honesto implica un compromiso con la verdad, aunque no se vea como conveniente o que la mentira sea considerada necesaria. La gerontología como ciencia no se puede desviar de esa honestidad intelectual. Dejemos de idealizar con teorías e interpretaciones de acomodo y que cuando son criticadas se defienden, pues que son apropiadas, dice. Y entonces nos vamos por el plano ideológico, dejando de lado el valor científico. La vejez se le ha definido como una etapa de la vida que comienza a los 60 años. Pero ¿qué característica tiene tal concepto? ¿Qué significa realmente entrar a una etapa de vejez? ¿Es la edad cronológica la que define tal vejez? ¿Qué sucede en la vejez que marque una diferencia con las personas de menor edad? Las respuestas son complicadas, claro que sí, ya que el envejecimiento implica heterogeneidad, diversidad y por tanto nos encontramos con una gran contradicción de marcar un inicio igual para todos de tal vejez cuando en ninguna etapa de la vida
puede haber fronteras precisas, como no la hay en la niñez, en la adolescencia, la juventud y la madurez. La vejez no puede ser establecida por decreto o conveniencia, más aún cuando se han producido cambios muy importantes en la manera como se llega a pasar los 60 años. Por tal motivo, ya voces importantes comienzan a expresarse en un sentido de establecer la vejez, vinculándola más bien con la edad biológica. La vejez como constructo social está siendo cuestionada y con buenas razones, ya que se debe sustentar de manera más científica. La heterogeneidad del envejecimiento rechaza el constructo. De acuerdo con la heterogeneidad del proceso de envejecimiento, la vejez no se inicia igual para todos. Ya una etapa debería establecerse cuando hay un antes y un después, cuando hay un antes y un después. Y si no hay cambios en los niveles de funcionalidad, la persona no está pasando a ninguna otra etapa. Hay aspectos de una persona que no solo se preservan, sino que van en mejora. Y esto tiene que ver con la alta complejidad del proceso de envejecimiento. Hay algo real en nosotros que tarda mucho en envejecer. Cada persona es consciente de los cambios, de sus cambios experimentados y de aquello que se resiste a envejecer. Y es por su estilo de vida, ciertos hábitos que hacen tener 65 años no tengan mayor significación. Por ello, no son ciertas falaces afirmaciones que amarran al hecho de envejecer al mero hecho de cumplir un año más. Esto no puede significar nada, ya que el reloj del envejecimiento no tiene que ver con nuestra medida del tiempo. ¿Se puede considerar entonces la vejez como una etapa de envejecimiento avanzado? Bueno, al menos es lo que se puede deducir, ¿no? De lo que se dice. Entonces, la cuestión de las etapas de la vida es, es un tema peliagudo. ¿En qué se basan las instituciones estatales y las políticas públicas para determinar la etiqueta de población vulnerable? Si tenemos bien establecido el principio de la heterogeneidad en el proceso de envejecimiento, esta etiquetada vulnerabilidad es un concepto edadista, ya que se aplica indistintamente a toda persona mayor de 60 años y ese concepto se utilizó de manera arbitraria durante el proceso de pandemia, en el que se vulneraron derechos. La vulnerabilidad no es algo inherente al simple hecho de tener 60 años. La diversidad humana como principio contradice esa visión edadista y discriminadora que la sociedad y el Estado imponen. La llamada vulnerabilidad tiene causas muy específicas y es esta falta de especificidad la que genera edadismo. Y entonces, ¿qué hacemos? Envolvemos a las personas de más de 60 años como un paquete para cuidar. Las personas mayores la ven como un bloque. ¿Dónde dejamos la diversidad? ¿Dónde dejamos entonces la visión de la gerontología? Nuestra profesionalidad nos obliga a ser veraces. Nosotros, desde la visión gerontológica, no podemos expresarnos solamente como si fuéramos unos motivadores, como somos unos coaching de motivación. Nuestro deber es decir lo que es real, lo que es verdadero. Sabemos que el proceso de envejecimiento nos presenta desafíos y oportunidades. Y por tanto no todo es color de rosa, ni tampoco es todo deterioro y enfermedad. La visión edadista apunta a los efectos negativos del envejecer y la visión idealizadora a realizar todo lo bueno. Al comunicar debemos ser veraces y mostrar todo, tomando en cuenta que la forma como envejecemos depende en gran parte de nuestro estilo de vida y teniendo en cuenta que el envejecimiento no es una caída libre, es un proceso complejo que es alterado, como lo demuestran los conocedores de la epigenética. Recuperar el apego a la evidencia científica. Sí, efectivamente deberíamos tomar en cuenta lo que dice la ciencia, ¿no? Como por ejemplo, que estudios científicos demuestran que con una alimentación rica en nutrientes y antioxidantes, al lado de una rutina de ejercicio consistente, se mejora la salud celular, protegiendo los telómeros
reduciendo la edad biológica, que muchos la llaman nuestra verdadera edad. Tampoco se comprende bien el envejecimiento. Habiendo demostrado la arbitrariedad de lo que llaman vejez, debemos decir que tampoco se comprende bien el proceso de envejecimiento y que respecto a ello, tampoco tenemos un horizonte claro. ¿Estamos desestimando posibilidades que la ciencia y la tecnología son capaces de enfrentar? ¿O es que no comprendemos de que mucho de lo que hoy existe era impensable para las personas de décadas atrás? Tengamos una mirada sincera y sin prejuicios. Hay que separar la paja del trigo, obviamente, y saber lo que es pseudociencia y también lo que son posibilidades reales. Que o solamente queremos motivar con realidades edulcoradas, negándonos al hecho de vivir una verdadera longevidad saludable. Entonces, hay quienes critican y dicen, no, que la vejez debe seguir como un constructo social conveniente, porque según ellos sería perjudicial y verse como edadista, pero la realidad, la evidencia científica no tiene acomodo y por tanto no alberga prejuicios. Buscan encajar a la vejez como un postulado ideológico luego de la cuestionada publicación de la CIE 11, no sé si recuerdan, cuando se publicó el término vejez en un lugar donde veían ir patologías. Después se cambió, ¿no? Se cambió a pérdida de la capacidad intrínseca asociada al envejecimiento, ¿no? La segunda opción no dice vejez, pero sí dice lo que puede implicar. Entonces, yo diría que está definiendo la vejez desde el punto de vista de la OMS. En realidad, por eso no dijo vejez, pero dijo eh, su concepto. Entonces, pero una persona mayor de 60 años no necesariamente está perdiendo capacidad intrínseca. Además que el envejecer puede albergar mejoras por nuestras actitudes y acciones que ralentizan el envejecimiento e inducen a mejoras funcionales y psicosociales. Mientras hoy queremos expresar la heterogeneidad de la vejez y el envejecimiento con términos ambiguos de origen coloquial, resulta incoherente crear etapas que no tienen sustento científico valedero. Pareciera que tenemos miedo de enfrentar la realidad biogerontológica, que no es cuestión solamente de tratamiento médico, medicina, sino confrontarnos con la realidad del complejo proceso de envejecimiento cuyas definiciones existentes se contradicen. Y hay realidades de todo tipo. No hay lugar para edadismo ni idealización cuando no mentimos, sea de manera conveniente o no. Segmentar más la vejez es un despropósito. La idea de segmentar más lo que hoy se llama vejez es un despropósito, ya que el edadismo ya está inscrita en las llamadas etapas de la vida. Del momento que tú comienzas a separar a las personas por grupos de edad, de todas maneras, esto va a generar edadismo, de todas maneras. Porque llamar vejez a una determinada etapa, tomando en cuenta solo la cronología y cuando no ha habido cambios significativos en las personas que han transcurrido los 59 años y que incluso obtienen mejoras y logros de cruzar esa fantasmal frontera, no tiene mucho sentido. El cuestionamiento de la vejez crece. El cuestionamiento de la vejez es un hecho que crece entre los profesionales y en la población en general. La manera en que se van configurando los hechos, ¿no? Al igual pierden peso los conceptos sobre el envejecimiento, que parecen establecerlo como una cuestión meramente cronológica, en el que parece que siempre se teme enfrentar los hechos biológicos y minimizarlos. Debemos reconocer que somos concebidos y nacemos programados para envejecer e incluso para morir, pero no nacemos envejeciendo ni no nacemos muriendo. La nueva realidad y la nueva longevidad. El término vejez, descrito como la última etapa de la vida, comienza a ser agua ante el crecimiento cualitativo de las personas mayores, ante las cuales se genera una nueva realidad,
eso que llaman vejez se te va a tener que ir tiene que retroceder ya, ¿no? Hay que enfrentar los hechos de una longevidad creciente que no dice, no es vivir más sino mejor, cambiándola por vivir más y mejor. Longevidad es vivir más. Ojo, ante todo es vivir más. Eso es longevidad. Política pública preventiva para el envejecimiento de todos. Las políticas públicas se basan en aproximaciones, ya que es imposible determinar un inicio de la vejez por la heterogeneidad del envejecer. Y por tanto, se puede ser jurídicamente persona mayor y no estar en una etapa de vejez. Deberíamos tener una política pública para el envejecimiento de toda la población y no solamente para proteger a las personas mayores, realizando, entonces, hay que realizar un enfoque preventivo. El cuestionamiento de la vejez no parte de un tema subjetivo ni fobia a eso que llaman vejez, más bien es una afirmación de vigencia, y esta afirmación de que la segmentación en grupos de edad y las definiciones actuales son la semilla del edadismo. ¿Todos somos personas por igual? Ujú. Este cuestionamiento dispara sobre la línea de flotación del edadismo. Es algo que dice que no hay jóvenes, personas maduras o personas mayores, solo hay personas. E implícita está la propuesta de una intergeneracionalidad efectiva. Las personas exigen el respeto a su saber, a sus capacidades y habilidades, más allá de las edades cronológicas. Muchos no utilizan las ventajas de ser considerado persona mayor porque sienten o saben que no lo necesitan y se dan cuenta que hay muchas personas menores de 60 años que realmente necesitan atención preferente. Si se quiere marcar una etapa de la vida considerando solamente la cronología, entonces nos obliga a un cambio de denominación y por tanto la vejez como etapa de vida tal vez podría ser una edad mayor. Y estos cambios que ya se han iniciado seguirán desarrollándose, reforzando el fin de la vejez como etapa válida, tal como hoy la vemos, tal vez tarde o temprano terminará y dará paso a una nueva configuración. Bueno, acá hay unas reflexiones necesarias también para todos, ¿no? Básicamente, los postulados convertidos en axiomas que los ponentes no se dignan explicar. Esto es una cosa frecuente, ¿no? Viene el ponente, dice y afirma algo rotundamente, pero no te dice el por qué, ¿no? No somos parlantes ni papagayos. Nosotros no estamos solamente para dar a conocer lo que creemos que es lo bueno. Tenemos que analizar, simplemente, tenemos que analizar, entender de que no podemos comunicar o replicar simplemente algo porque alguien famoso lo dijo. Tenemos que ver sus fundamentos. Por eso acá dice, y no las vacas sagradas en la gerontología. ¿Qué significa? Significa que no a las personas, digamos, a las personas que quieren luchar contra los cambios, o sea, que se resisten a los cambios, ¿no? Errores conceptuales a la orden del día. También tenemos estos problemas. Errores conceptuales a la orden del día, que no solamente se dan a nivel de discurso escrito, oral, sino también en el uso que le dan a las imágenes. La improvisación del lenguaje y la necesidad de estudios etimológicos al incorporar nuevos términos. Un problema, improvisar el lenguaje. Cuando uno va a incorporar un nuevo término a la gerontología, como a cualquier otra ciencia o disciplina, tiene que tener estudios etimológicos previos para ser incorporados esos términos y no como ahora hemos detectado, ¿no? El lenguaje sí importa. El lenguaje es un elemento crucial en la comunicación de contenidos gerontológicos y de valor. Por lo tanto,
el lenguaje, el lenguaje sí es importante porque participa tanto de las visiones eh, edadistas como también las idealizantes y al igual también cuando se emplea correctamente. El lenguaje tiene una importancia extraordinaria. No destruyamos la estructura de nuestro idioma y la fluidez de la comunicación, ¿no? No caigamos en un costumbrismo racionalizado y coloquialismo. ¿A qué me refiero con esto del costumbrismo racionalizado? Es cuando, por ejemplo, una persona dice, a mí me gusta, ellos afirman que dicen a la persona mayor de una forma, ¿no? De una denominación. Y en realidad lo dicen por costumbre, porque ese es el término que es válido en su país o que les gusta decir a ellos. Entonces, en lugar de decir la verdad, que es simplemente la costumbre de mi país, trato de darle una estructura racional, de tratarle de una teoría como para decir que está bien. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es un tema que también nos está afectando un poquito también. A ver, está por ahí, creo, Elda. Elda, abre tu micrófono, vamos a... Todavía nos quedan 10 minutos. Hola, sí, ya está abierto mi Hola, micrófono. ¿qué tal? Qué bien, qué Hola, bien. Mira, buenas tardes. como tú has Y estado, esta última, la conferencia, sí te has escuchado tú, ese cuestionamiento de la vejez, y ya lo conoces, pero quería sí, hablar contigo lo nuevo, de lo que justamente estábamos planteando para el día de hoy, ¿no? Entonces, es la cuestión de que, por ejemplo, hoy en día hay discursos que ya prácticamente ya caducaron o que no tienen ¿cómo podemos decir? No están debidamente sustentados. Y que yo estaba diciendo, por ejemplo, que si yo hago una declaración, o sea, por ejemplo, yo ahorita se me ocurre decir a mí, el envejecimiento comienza del nacimiento, de la concepción, ¿no? Yo estoy obligado a sustentarlo, ¿sí o no? Claro, ¿sí? por supuesto. Porque eso no es un axioma, es una teoría. Claro, es una teoría que muchos lo aceptan, correcto, pero no todos estamos obligados a aceptarla, ¿no? Entonces, tenemos el derecho de revisar. Y también y entonces la necesidad de un discurso nuevo, ¿no? Y cuando hablo de un discurso nuevo, no me estoy refiriendo a una conferencia, sino a la manera como nosotros organizamos, ¿no? Nuestro mensaje, lo que queremos decir, para que sea correcto. Por ejemplo, acá hay acá esto lo copié, que dice, el discurso es una creencia, una práctica o un conocimiento que construye realidad y proporciona una forma común de entender el mundo por los individuos y pragmáticamente es el lenguaje en uso y sus efectos en los distintos contextos sociales. Eso es el discurso. Por eso yo a veces cuando hablaba en algunos eventos, yo siempre hablaba, no se trata de decir vejeces, no. Si la cosa es decir, dentro de la estructura de tu discurso, ahí debe estar ya la heterogeneidad y la diversidad. O sea, tú cuando te expresas, cuando tú hablas, por ejemplo, Elda, ¿no? Hablas, ya estás dando a conocer, ¿no? La diversidad en las personas mayores sin necesidad que recurrir, ¿no? A una palabra mágica como puse hoy Luigi, día. Luigi, Sí, dime. precisamente por eso esto, Ujú. a ver, bueno, voy a tratar de aportar un poquito, Claro, ¿no? sí, Cuando hablamos sobre los discursos caducos en gerontología, ¿no? sí, Como decías tú, dentro del concepto de lo que es un discurso, ¿no? Es claro, esto, cuando nosotros somos los emisores, cuando nosotros claro. vamos a ir construyendo y Ujú. vamos a transmitir Así ese es, mensaje al receptor, ¿no? claro. Y por lo tanto, es un discurso ya está preparado, ya está previamente estructurado, ¿no? ¿Para Ujú, qué? Para que esté dirigido al público en general, de acuerdo al público que vamos a tener y al tema que vamos a tocar, ¿no? Por ujú, ejemplo, vamos a desarrollar un tema de gerontología, entonces tenemos que hacer el uso de términos correctos y de un lenguaje correcto, ¿no? Para que sí, la persona que venga a escuchar sobre gerontología, sobre personas mayores, sobre vejez, sobre envejecimiento, entienda y comprenda realmente de qué le estamos hablando.
¿no? Ujú, Entonces, lo que debemos hacer es que nuestro discurso llame la atención del público, ¿no? Que nos esté ujú, escuchando y que lo hacemos, por ejemplo, en este caso, a través de esta plataforma, ¿no? De forma ujú, oral, muchas veces de forma claro. escrita también, ¿no? Por otros medios. Y precisamente, ¿qué usamos aquí? Usamos usualmente un código. ¿Y cuál es ese código? El Ujú, lenguaje, precisamente, ajá, ¿no? muy bien. Entonces, hacemos uso del lenguaje, hacemos uso de imágenes, hacemos uso de diapositivas, de videos, Así etcétera, es. ¿no? Por Son lo tanto, recursos. sí, cuando nosotros vamos a tratar de hacer los discursos sobre gerontología, sobre o sea, sobre todos los otros temas que pueden haber dentro de las carreras profesionales, ¿no? Debemos Claro. hacer uso siempre de ciertas características para poder ser entendidos y comprendidos, ¿no? En primer lugar, Ujú, por ejemplo, el discurso debe ser preciso, ¿no? Si vamos a ujú, exponer un tema, como decía anteriormente, ¿no? Y sus fundamentos deben ser de una manera real, de repente simple, ¿no? No sí. muy compleja para que pueda ser comprendida, ¿no? Ahora, Ujú, si lo tratamos entre solo profesionales, digamos, de la ujú, gerontología o de personal profesional que trata con personas mayores sobre envejecimiento, sobre vejez, entonces también vamos a ver otro tipo de discurso, ¿verdad? Con ujú, otros términos, con otro tipo de lenguaje, ujú. ¿no? Por lo tanto, los discursos, al ser de esta manera, dentro de su característica preciso, también debe ser especializado, porque lo vamos a dirigir a un área, ¿no? Entonces, nuestra audiencia la debe poder interpretar y debe serle útil, debe aprender Ujú. también para poder difundir a otras personas. Y debe ser, Claro, tú hablabas de algo, veracidad, debe ser, Elda, pero ¿no? o sea, en realidad son dos significados tiene, mira, porque una es lo que acabas de decir tú, ¿no? De la exposición, pero en realidad el discurso es una construcción, dice, esta definición es muy buena, es una construcción lingüística que permite a los individuos comunicar sus pensamientos de manera estructurada, ahí está, la estructura, bien importante, O ¿no? sea, eso Estructurada está, y coherente, un ratito, que lo por termine, supuesto, sí, que termine de leerlo, y coherente utilizando elementos verbales y no verbales. por O sea, que, supuesto. por ejemplo, claro, se Sí, ese es manifiesta en diversas formas, como el habla, mira, como el habla cotidiana, la literatura, la academia, y puede ser tanto oral como escrito. Ahí está más claro, completo, creo, ¿no? Está bien ese completo es ahí. Sí, sí, está sí, muy bien, ajá. claro. Pero yo te hablaba precisamente dentro de lo que es el concepto, la definición, las características que te Sí, decía que está debe ser bien. preciso, Sí, que sí, debe sí. ser especializado, que debe ser sobre todo veraz, ¿no? Porque Ujú, nosotros emitimos un discurso basado en hechos reales que están comprobados, que están justificados, ¿no? Y que van claro. a dar validez al discurso que vamos a dar, ¿no? Entonces también debe ser, si es posible, original, ¿no? ¿Para qué? Para que la audiencia nos entienda, también aprenda y transmita, como vuelvo a repetir, el mensaje a otros, ¿no? Entonces, Así el es. discurso que debe ser Ujú. creado debe ser único, ¿no? Y debe ser esto novedoso también a la vez, ¿no? Y lo otro que tú hablabas precisamente, estructurado, es otra Sí, característica también del discurso, ¿no? sí, Es pues, esa esta información que estructura. debe ser ordenada, clara y precisa, ¿no? Para poder ser Ujú. comprendida correctamente por nuestros receptores o por el lector Claro. también. Ah, Y cuando porque hablamos también, una ahorita te voy a decir. característica más, Sí. permíteme, es, por ejemplo, que nuestro discurso también debe ser atractivo. Y aquí hay un Ajá. punto, ¿no? Que dice, ¿no? Que la característica de atractivo en un discurso es el de llamar o de despertar la atención de la audiencia. Y es Ujú, cierto, porque motivamos también con nuestro discurso a una acción o interacción también cuando estamos, ujú, ¿verdad? En claro, conferencias, está bien. estamos en foros. Entonces, pero a veces, dentro de estas características, también por querer ser atractivo, ¿no? O animoso, ¿no? O Ujú. motivador, cometemos el error muchas veces de usar los eufemismos o el lenguaje coloquial. Ah, sí, sí, ya, ya. Bien, acá Ahora, justamente una de las cosas que también hablábamos acá de los discursos, aparte primero estamos hablando de lo que es el discurso en sí, ¿no? Que en realidad claro, muchos va más casos. allá de la conferencia en sí. Por ejemplo, yo quiero expresar algo, ¿no es cierto? Si yo quiero expresar algo, tengo que tener, estructurar, ¿no? Claro, yo estructuro lo que voy a decir, ¿no es cierto? Con el fin
de poder definir algo, mostrarlo de manera clara, precisa, ¿no? Como Sea corresponde. comprendido. Entonces, claro, Exacto. ese es el discurso. Por eso es que cuando lo utilicé en el curso de comunicación gerontología, creo que fue, hablábamos en ese sentido de estructura de discurso. O sea, para que una persona pueda no expresar edadismo, o sea, ni tampoco ser idealizante, tiene que estructurar bien. ¿Te das cuenta? Eso es lo que el discurso, es decir, la manera como cómo comunica, ¿no? Esos contenidos. Ese es el punto clave. Entonces acá, por ejemplo, dice, discursos con edadismo sutil. Para expresar un concepto de manera clara, hay que estructurar el discurso debidamente y por tanto no caer en incoherencia, ambigüedad o falta de lógica, ¿no? O el tema, la ambigüedad es un problema grande, ¿ah? Acá hay discursos o frases que se basan en realidades pasadas o ficciones acordadas por los individuos de una sociedad con fines considerados convenientes. Mira, atenta, 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 ¿no? Pero la evolución de la sociedad y análisis nuevos, ¿no? Ponen en condición de obsolencia, de algo obsoleto, tales discursos, y esto ocurre en la gerontología o en realidad en cualquier ciencia, no solamente en la gerontología, ¿no? Puede pasar esto, obviamente que ya ciertos discursos ya parecen ya repetidos y de repente ya no van de acuerdo a la realidad, ¿no? Entonces, eso es lo que, a ver, ¿qué más podrías decir sobre Correcto. esto? Como tú decías, ¿no? El discurso, Mm, ya que hacemos uso del código que es el lenguaje, ¿no? Con el ujú, lenguaje nosotros creamos realidades. Y ujú, cuando nos referimos muchas veces a la población adulta mayor o a la población, ¿no? De sí, personas mayores o a la vejez o al envejecimiento con términos inadecuados, incorrectos, entonces vamos a crear una realidad de repente equivocada. ujú. Entonces es fundamental el uso correcto del lenguaje. Y de esa Sí, manera porque vamos a evitar precisamente la la ambigüedad es estigmatización, increíblemente esa, negativa, la ambigüedad, esa sí. estigmatización hacia las personas mayores, ¿verdad? Ujú, Entonces, nuestras expresiones deben ser adecuadas cuando nos referimos a la población de personas mayores. De esta manera vamos a disminuir precisamente ese estigma, ¿no? ujú, Ese estereotipo, ese viejismo que está asociado a la vejez, está asociado al envejecimiento. Es muy ujú. importante entonces que nuestros discursos cambien y empecemos por nosotros, que nuestro lenguaje Ajá, también sea usado con ese código correcto del lenguaje adecuado, correcto y de respeto y corresponsabilidad hacia la claro. persona mayor. Así es, Elsa. Después, mira, discursos sin base científica. Las afirmaciones todas esas afirmaciones que uno tenga, digamos, como opositor, como, ¿no? O como una persona que se comunica, debe seguirse con una sustentación y explicación. O sea, si yo hago una afirmación rotunda, pues rotundamente voy a tener que explicarlo, ¿no? Estoy obligado a explicarlo. Entonces, las afirmaciones deben seguirse con sustentación o explicación, no dar por un hecho que como si se tratara de un axioma, ¿no? Y peor aún si se trata de una teoría más que puede ser discutible, ¿no? O sea, no confundir hechos comprobados, mira, esta parte de acá es bien importante, no confundir hechos comprobados con interpretaciones de los hechos, ¿no? Después hay diversas teorías e interpretaciones del envejecimiento, algunas con más evidencia y lógica que otras, ¿no es cierto? Analicemos esto. Entonces, envejecemos desde la concepción, entre comillas, para validar esto tienes que explicar primeramente qué es envejecer, ¿no? Para validar eso tienes que, primeramente tendrías que fundamentar qué es envejecer, cuál es tu concepto de envejecer, qué es el envejecimiento, contrastar las diferentes definiciones, porque es una teoría más, es una interpretación, no es algo incontrovertible, absoluto, no es. Ahí lo dejo. Ahí va que entra tu comentario. Mira, algo chiquito nomás. Sí. En los términos, por ejemplo, cuando usamos el término viejo o vieja, el término viejo, por ejemplo, tiene un alto grado de rechazo social. Y eso lo Ujú, sabemos los gerontólogos. claro. Y muchos profesionales también que trabajan en la gerontología, que trabajan con personas mayores, ¿no? Es entonces un término, y para los que no saben, es un término
que tiene un alto grado de rechazo social y que ha sido reivindicado durante muchos años ya por sectores de la gerontología, ¿no? Ujú. Entonces, por ello, es necesario, ¿no? Saber o conocer sobre las expresiones que debemos de nosotros usar dentro de nuestros discursos cuando vamos a hacer conferencias, capacitaciones, charlas, ¿no? Foros, etcétera, para evitar precisamente una terminología Ajá. inadecuada. Porque nosotros como somos transmisores, los receptores van a captar eso y eso también lo van a volver ellos a repetir y repetir Claro, y repetir. claro, claro, El claro. edadismo va a continuar y Ah, continuar y continuar, ¿no? Por ejemplo, también te por voy a poner supuesto. Sí. una expresión anterior a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de las Personas Mayores, según la edad, ¿no? Es esta expresión viejito, viejita, Ujú. anciano, anciana, abuelo, abuelita, tata, tatita, ¿no? O si no, también adulto mayor. Y la palabra, por ejemplo, el término adulto mayor, este término cambia cuando ya se adopta el enfoque de género, ¿no? Ajá, el Y enfoque ahora, de la género, expresión sí. correcta posterior a la Convención Interamericana de la Protección de Derechos de las Personas Mayores, el término correcto es persona mayor. Así Ese es. es algo también que te digo ya, por el tiempo. Ajá. A ver, Entonces, es continuamos. necesario que nosotros sigamos Sí, también capacitándonos un poquito, seguimos aprendiendo, como no dejemos de aprender y no dejamos de aprender. eso sí. Sigamos aprendiendo, sigamos nosotros practicando con nosotros mismos, ¿verdad? Para evitar precisamente expresiones o términos Claro, edadistas, ¿no? así es. Aquí dice, podríamos responder que nacemos, podríamos considerar, ¿no? Que nacemos destinados, obviamente, porque nadie es inmortal, por lo tanto, quiere decir que de todas maneras en algún momento vamos a envejecer y vamos a morir. Pero eso no significa necesariamente que estamos naciendo, envejeciendo, ni tampoco muriendo, ¿no? Yo creo que son instancias distintas el proceso de envejecimiento. Lo contrario sería idealizar el envejecimiento como si fuera la vida misma, cuando el envejecimiento es solamente un proceso de la vida. Entonces, reforzar el carácter científico de la gerontología me parece que es imperioso e impedir que las ideologías tomen su lugar. ¿Te das cuenta? Que la ideología ya reemplace la ciencia. Las teorías de acomodo que nos alejan de la realidad, como la idealización de las personas mayores y la incompetencia para comunicar contenidos veraces y no falaces, eso es lo que la observación está. Ujú. Sí, mira, Sí, dentro de este contexto, la idealización también no es buena, ¿verdad? claro. Tenemos que saber distinguir, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Dentro del contexto familiar, por ejemplo, ¿no? Un Ajá. ejemplo, el adulto mayor o la persona mayor, como acabo de decir, que es el término correcto, la persona mayor, sigue siendo esa pieza clave. ¿Para Ujú. qué? Para, para interrelacionarse, ¿no? Dentro del vínculo familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas mayores, ¿no? Tienen ese capital humano, ¿no? Esa gran experiencia, ¿no? Y ese conocimiento, ¿no? Que han ido adquiriendo durante los años de vida. Por lo tanto, ¿no? Es necesario que la persona mayor sea reivindicada, sea valorada, y para empezar eso y otras cosas positivas hacia la persona mayor, que tenemos que hacer precisamente cambio en los discursos y tenemos que hacer precisamente el uso de los términos correctos, Ajá. ¿no? Entonces, Perfecto. siempre hay que entrar a la reflexión, siempre en cada Claro. conversación, Me conversatorio, parece muy bien. conferencia, tratemos de Ah, entrar a la reflexión, claro. En ¿no? favor, Para acá poder sí lo. ir mejorando cada día como profesionales del envejecimiento, de la vejez, de la gerontología, ¿no? Y para ir mejorando también el mismo lenguaje que deben usar la persona mayor hacia ellos mismos, hacia nosotros Ajá. mismos, ¿no? Para evitar También. nuestro propio autoedadismo y que Sí. cuando alguien de repente diga un término que no es adecuado, diga, alto, oiga usted, Ah, usted se está dirigiendo a mí con un término inadecuado, ¿no? Entonces, es necesario que la persona mayor ya empiece también
con su propia, digamos, que sea autodidacta o que empiece ya a aprender, ¿no? Precisamente las personas que acuden a los centros de personas mayores, CANSIAN, clubs, asociaciones, donde son capacitados, donde son educados, donde van a un nuevo aprendizaje, a conocer nuevas cosas, y también en plataformas como la Central Gerontológica, eh, nosotros estamos realmente felices de recibirlos, de que sigan siendo digamos, nuestra compañía presencial aquí, ¿no? Y para los que nos escuchan, Sí. los invitamos a que también nos acompañen en nuestras conferencias, nos acompañen en nuestros conversatorios, porque son temas importantes para cada uno de nosotros como personas, como seres humanos, como personas mayores, como Ah, ciudadanos. una cosa, los discursos idealizantes también nos causan problemas porque nos ocultan pues las problemáticas reales, Te ¿no? escucho bajito, no te ¿Así? escucho bien. A ver, ¿por qué El será? volumen está alto. No, el volumen, no creo que tenga problemas el volumen. Sí, pero bueno, a ver, voy a tratar de que... ¿Me escucha mejor? ¿Sí? Ya, a ver, hay un poquito más, un Ya. poquito más. Bueno, ya. Los discursos idealizantes en favor de las personas mayores reemplazan la realidad diversa que implica tener más de 60 años. Y obviamente se le ven a las personas como un paquete, es decir, como personas mayores como si fueran un bloque, ¿no? Y sin embargo, hacen decir a los profesionales de la salud, cuidado, hay personas mayores sin tener conciencia clara de la heterogeneidad y el envejecimiento. Te lo explico mejor. Es, por ejemplo, cuando eh, va a ir dentro de de repente, ¿cómo podemos decir? En un afán de ser muy proteccionista, muy protector, también eres edadista. ¿Por qué? Porque cuando tú te imaginas ya que va a haber en una reunión, va a haber una cantidad importante de personas mayores, entonces la persona se alarma como si necesariamente eso se va a convertir en un problema, porque son personas mayores. Ah, me vas entendiendo. ¿Ya? Entonces, sin tener en cuenta, por eso digo, la heterogeneidad del envejecimiento, ¿no es cierto? La diversidad que significa. Nada más sobre ese tema. Sí, muchas veces cuando idealizamos a la persona mayor, Sí. digamos, estamos actuando de una manera no tan correcta, ¿verdad? Ujú. Entonces, hay que hablar las realidades, como dices tú. Si bien es cierto, hay personas que son dependientes, hay personas que sí necesitan de cuidados, de apoyo de terceras Claro, personas, hay muchas otras personas mayores que realmente hoy en día, ¿no? Es una nueva realidad, la persona mayor que se está proyectando, la persona mayor que está estudiando, la persona mayor que sigue su educación, que sigue, digamos, con ese deseo, si por ejemplo no sabe leer y escribir, entra a un plan de alfabetización para poder seguir adelante, para poder continuar con su vida, porque no ve sus 60 años o digamos, la terminación de su etapa laboral muchas veces esto una limitante, sino más bien como un tiempo, como una oportunidad para poder hacer otras cosas que desea hacer, ¿no? Que le satisfagan, que le den bienestar, que le den dignidad en su envejecimiento. Entonces, en tal sentido, ¿no? Digamos que la persona mayor asume un rol siempre importante, no se deja eh, invalidar, no se deja limitar. Hoy en ah, día eso la es. Que no persona sé, asume sí, su rol, asume su claro. protagonismo, hace escuchar su voz. Y Aquí, muchas otras están ujú. empezando también a hacerlo, a visibilizarse, ya no a ser ese ser invisible, ese ser olvidado ya, dentro de la familia o de repente dentro de la sociedad. Ahora, los profesionales que se basan en la edad cronológica de las personas, que a veces están desenfocados, a veces no tienen una real empatía y ven en la persona mayor a alguien que hay que proteger, cuidar, asistir. Bueno, esto has hablado tú ya ahorita, o sea, que como que te has adelantado al tema, en un sitial pero también lo hacen en un sitial de poder, ¿no? Y su discurso, hay que cuidar a las personas mayores, viene impregnado a veces de un cierto edadismo sutil,
porque ellos ya dan por sentado que las personas mayores son personas para cuidar. ¿Te das cuenta? Eso es lo que he querido decir acá. Recordemos que hay publicaciones que dices, también he visto publicaciones así, que dicen lo siguiente: si tienes un adulto mayor en casa, haz esto u otro. Es decir, en lugar de no dirigirse a las personas mayores, ¿no? Sino, como si tú tienes, es como si te preguntaran a ti, si tienes niños en casa, ten cuidado. ¿Te das cuenta lo que esto significa? A ver, ¿qué comentas tú? Bueno, en realidad lo que tenemos que hacer es reconocer que la persona mayor, ¿no? A medida que va envejeciendo, puede y debe seguir disfrutando de esa vida plena, de esa vida con autonomía, de esa vida con independencia, con seguridad, con salud, ¿no? Y debe también tener ese sentido de pertenencia en la familia. La familia, que es el primer apoyo social de la persona mayor, le debe dar esa seguridad, le debe incluir y sobre todo integrar. Siempre también, Integrar. bueno, hago recordar esto, incluir porque está allí, pero la integración es mucho más importante, porque la integración significa que la persona va a participar, también va a estar presente, va a estar vigente, no va a estar ahí solamente como un bulto más, ¿no? Ujú. Y no va a estar dentro de esa homogenización que hacen de las personas mayores, Sí, ¿no? pues. Porque cada persona mayor va a envejecer, como sabemos, de manera diferente. Entonces la familia también es importante que se eduque, la familia también es importante que aprenda, que conozca, ¿no? Sobre el tema también de personas mayores eh, y sobre el tema también de envejecimiento y vejez. Mira, acá los discursos que son caducos, o sea, que ya se basan Cuando en ya una realidad, vencieron, cuando ya se sí, terminaron. sí, en una realidad pasada o inexistente, o sea, cuando ¿no? Faltos de actualización, sin comprender las transformaciones sociales y el nuevo protagonismo de la persona mayor, que no solo crece en número, sino sobre todo cualitativamente, ¿no? Entonces hay que Claro. reforzar el valor científico de la gerontología antes que las ideologías la avasallen. Es necesario un nuevo discurso que acompañe una visión apoyada por la investigación científica con un sentido lógico, y las políticas públicas sean realmente preventivas y no lo serán al preocuparse solamente de las personas mayores, sino también del envejecimiento de todos. ¿Qué te parece? A ver. Sí, en realidad cuando hablamos de la persona mayor, debemos también hablar sobre esa, esa necesaria, ¿no? Promoción, esa necesaria defensa de sus derechos, de los derechos humanos que debe tener la persona, esa dignidad que se debe tener en la vejez, ¿no? También de igual manera la autorrealización de la persona mayor dentro de su entorno y también en la sociedad, ¿no? La persona mayor también debe igual tener el derecho a esa equidad y a esa igualdad de género y enfoque dentro de lo que es su curso de vida, ¿no? La persona mayor también debe tener así como derecho, responsabilidades, sobre todo la responsabilidad de poder autocuidarse, la responsabilidad de Ujú, velar por él mismo, la responsabilidad y el compromiso de yo ver que mi proceso de envejecimiento sea mejor, que yo pueda llegar a mi etapa de vejez en mejores condiciones. No, no solamente dejar a que el Estado u otras personas velen por mí, ¿no? Sino que yo ujú. también puedo cuidarme. Así es. Luego del cuestionamiento de la vejez, bueno, se viene una revolución en la gerontología y No le escucho. ya los cambios son inevitables. Vamos contra... Ah, ¿no estás escuchando? A ver, bueno, se viene una revolución en la gerontología. No se podrá impedir el cambio. Vamos contra la improvisación. Luchamos contra el coloquialismo en el lenguaje, por una nueva gerontología con un lenguaje preciso y sin ambigüedad, para una mejor comunicación de los contenidos y nuevos discursos renovadores. Tiene que ser así. Bien, este es el. Aquí terminamos con esto, y tu comentario previo antes de la última,
imagen que vamos a ver. Elda, ¿tú vas a comentar lo último? A ¿Lo ver, que pasó? Sí, lo que acabo de... O ya pasamos a esto nomás que ya... Esto nomás nos queda. ya, por favor, no te escuché muy bien, no te escucho bajísimo. No Qué sé por qué raro. es mi celular, creo, pero está con todo el Sí, debe volumen. ser. Debe ser. Bueno, ya. No, yo te decía que no comentaste la última diapositiva, la anterior. Ah, ya, sobre los cambios y las denominaciones acerca de las personas mayores, Sí, por sí, supuesto que sí sí. tienen que existir los nuevos cambios, porque todo en la vida es dinámico, todo cambia. Las Ajá, realidades de hace décadas atrás ya son nuevas realidades hoy en día, por lo tanto es necesario un cambio, es necesario volver a hacer nuevos estudios, nuevas investigaciones, ¿no? así es. Para poder Claro, esto ya trabajar dentro de lo que es la gerontología en la nueva realidad de hoy en día del siglo XXI. así es. Ese Los sería mi cambios en comentario, esto. los cambios en las denominaciones acerca de las personas mayores. Esta es una aclaración que estoy haciendo, te cuento, porque en un evento que no voy a decir cuál, eh, estaban tratando de decir que los términos correctos son eufemismos y que deben, y le decían a los estudiantes que digan viejos y viejas a las personas mayores, y se lo decían directamente. Entonces, pero bueno, acá nosotros no somos de esa línea. Bueno, los cambios en las denominaciones acerca de las personas mayores, acá esta es como una aclaración, ¿ah? Ajá. Obedecen a cambios en la transformación en la sociedad y el nuevo desarrollo del grupo de edad y están debidamente sustentados. Por tanto, no son motivados por cuestiones vergonzantes, como nos quieren decir otros, y por tanto no son eufemismos, son solo términos correctos y más bien obedecen a una evolución profesional del lenguaje. Por tanto, debemos promover el término personas mayores y no términos coloquiales ni otros que proceden de realidades ya inexistentes. ¿Qué te parece? Por supuesto. Y para que nos entiendan un poco mejor también, podemos Ujú. decir, por ejemplo, ¿qué es un A ver, eufemismo? Ya que tú hablas del eufemismo aquí claro, dentro de tu sí, 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 comentario, ¿no? claro, el Entonces, eufemismo, sabemos que el eufemismo es una palabra, ¿no? Es esa sí, expresión que trata de suavizar, ¿no? Y que trata sí, de sí, sí, ofender sí, menos, ¿no? Y que le sí, usamos para reemplazar otra palabra, ¿no? U otro término, sí, puede expresión ser de mal ofensiva, gusto, que oye, de mal gusto, sí, suena mal, ¿no? sí, Entonces, o también que puede reemplazar otro término que de una manera muy directa, ¿no? Digamos esto, exprese ciertos sentimientos, ¿no? Que me puede hacer sentir mal, que me puede hacer sentir incómodo o expuesto, ¿no? Entonces, se entiende que el coloquialismo es el lenguaje habitual que utilizan las personas para comunicarse entre sí, ¿no? Y que la usamos diariamente, ¿no? Cuando ujú, entablamos una conversación con otra persona. Entonces, por eso es importante que, como tú mencionas aquí, ¿no? ujú. Tú mencionas aquí que, a ver, Claro, o sea, tú yo lo que mencionas estaba, aquí, por ejemplo, que sí, debemos promover el término de personas mayores y no términos coloquiales, porque como acabo de decir, los términos ujú, coloquiales son los que usamos de manera diaria, de manera claro, cotidiana, más no de claro, manera profesional. Por lo tanto, es así es, necesario ese cambio, es necesario promover ese término y así es, muchos otros términos gerontológicos que deben ser usados dentro de la gerontología. Ese ajá. sería mi comentario, esto. Perfecto. Muy bien. Entonces ya estamos. Hoy día hemos hecho el programa un poquito más largo, porque ya dije, si Elda está acá, con sus comentarios va a enriquecer el programa. Así que estuvo No, muy bien. Mi Zoom no me permitía ingresar, no sé qué pasaba. Ahorita, por ejemplo, Ay, tu caray, que volumen pudiste bajó, porque al ingresar inicio antes, estaba pero no muy bien tu importa. volumen alto, todo.
pero lo después hemos, empezó como a bajar. Creo que es por mi eso es que he celular, dejado porque que también corra no el podía tiempo. ingresar al Para que... Zoom. Me botaba, me botaba, me botaba. Ya, No entonces, sé. bueno, solamente vamos a invitar a las personas al gran evento que tenemos el sábado 19. Un ratito que este evento va a estar. Ah, acá está, pues. Claro, la mesa redonda, las grandes polémicas de la gerontología. El sábado 19 de octubre a partir de las 10 de la mañana, hora de Perú. Ya, entonces, bueno, acá tengo la lista acá, Luis Vidal Rivas está con prevención, envejecimiento y enfermedad hacia un verdadero enfoque preventivo desde la política pública y el apoyo a la investigación científica. Ese es mi tema. El magíster Roberto Orden de Argentina, que es uno de nuestros invitados, participa con intervenciones ante problemas complejos del envejecimiento, un modelo para armar. Eso me hace recordar a una obra de Julio Cortázar. Bueno, magíster Judith Ávila, ¿las personas mayores se vuelven asexuales? Obviamente que es una pregunta. La doctora Maribel León, Derecho al trabajo a las personas mayores, y la licenciada Abigail Sosa con el tema de voluntad anticipada. Después, más acá tenemos dos temas más. Elda Lavajos, la gerontóloga Elda Lavajos, con marginalidad y participación de las personas mayores. No está anotado el de Luz Zaragoza. Bueno, esperemos que ahora sí. Y bueno, por lo tanto ya está también ya tenemos organizado también ya bien avanzado el evento anual de, del área social que va a ser seguramente el 28, creo que creo que lo hemos puesto también. Va a estar Eric Ángeles, va a tocar un tema bien interesante el 26, ¿ah? Va a tocar el tema de las tecnologías, las modernas tecnologías, cómo influyen de manera positiva en las personas mayores. Lo va a hacer el licenciado Eric Ángeles de México y lo va a hacer para la red internacional número uno. Y después ya en el noviembre, en el mes de noviembre, ya viene el aniversario, pues así que Elda, ya sabes, ¿ah? A Elda le toca representar al consejo directivo. A Judith Ávila, Vanguardia Gerontológica, a Luz Zaragoza le toca la red número 2, y en fin van a estar todos los representantes de todas las unidades, consejo consultivo, va a ser una jornada gerontológica de 2 días durante varias horas, Muy bien. pero con mucho conocimiento, con mucha diversidad de temas súper interesantes. Y el tercer día me toca la conferencia anual, que viene a ser prácticamente como un resumen de todas las informaciones que he estado desarrollando, los temas que he estado avanzando durante todo el año. Y también va a haber un espacio en el cual ya se va a dedicar específicamente a la central, a lo que se ha logrado este año y lo que estamos proyectando para el próximo año. Y va a haber reconocimientos, obviamente, va a haber reconocimientos. También vamos a hacer un homenaje también a las personas, tú sabes, que han fallecido, también a unos amigos. Y también, lógicamente, el brindis, pues tenemos que estar todos presentes ese día, de todas maneras. Bueno, bueno, y a la última, ¿no? Que también es súper importante, la voz de vanguardia gerontológica, la sustentación de sus conclusiones de trabajo después de más de 3 años ya Vanguardia tiene más de 3 años, ¿no? Así que ya, de esta manera nos despedimos, Zelda, y nos vemos pues en la próxima